Gracias a Carolina, Exxon y los hermanos de la música por guiarnos. Este domingo estamos celebrando el primer domingo del año y también hoy vamos a celebrar la Santa Cena, la primera celebración de la Cena del Señor en el año. Así que es importante y eso nos recuerda también, o me recuerda a mí particularmente, que debo dejar unos minutos al final de este culto, este servicio, para celebrar la Santa Cena, por lo que probablemente este sermón deba ser un poco más corto. Digo debe, no necesariamente va a ser más corto, pero esa es la intención al menos. Y hermanos, también voy a usar la Biblia de las Américas, que es una buena versión. Hoy vamos a hablar un poco sobre el autocontrol, así que autocontrólense un poco antes de enojarse conmigo, porque van a escuchar una versión diferente. No se enojen conmigo, usen eso. Al menos a mí me gusta cuando escucho una predicación desde una versión diferente, porque puedo contrastar mejor con la versión que yo tengo y así entiendo mejor el pasaje o el texto, así que para mí es mucho mejor incluso. Pero solo por esta ocasión estuve estudiando esta semana desde esta versión, la versión de la Biblia de las Américas, así que esa es la que vamos a usar el día de hoy. Es ligeramente diferente, pero es una versión muy centrada en lo que dice el original, incluso en muchos lugares superior a Reina Valera del 60, la que ustedes tienen en sus manos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en un pasaje y estoy seguro de que no vamos a terminar de estudiar todo lo que podríamos extraer de un texto como este. Estoy seguro de eso, pero voy a hacer mi mejor intento, al menos por comunicarles a ustedes lo más importante y esencial que tiene un pasaje como este para nosotros. Se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Cada vez que iniciamos un nuevo año, esto ocurre incluso en el mundo secular. Los dueños de negocios y los jefes de empresas, los que están al frente, hacen inventarios y hay nuevos proyectos para el nuevo año. E incluso el mundo secular se ocupa de proponerse nuevas metas y nuevos proyectos, y los escriben en un diario o en una agenda o en su teléfono o en su tableta. Hacen todo tipo de prácticas cada inicio de un nuevo año para tratar de mejorar conforme a lo que fue el año anterior. Y estaba pensando en esto, y no es solamente algo del mundo secular, esto es algo también de nosotros los cristianos en el mundo bíblico. Y mientras más pensaba en esto, decía, bueno, yo creo que esto viene no del mundo secular. Esta práctica de proponerse nuevas metas y compromisos a inicios de un nuevo año, en realidad debe venir del mundo bíblico antes que del mundo secular. Yo creo que el mundo secular ha prestado de nosotros, los cristianos y de la Biblia, esto de proponerse una nueva meta cada nuevo año. ¿Por qué digo esto? Porque Dios creó el patrón del tiempo desde el inicio. En el libro del Génesis, Él creó la semana, creó el mundo en 6 días, el último descansó, para que el hombre lo usara como un patrón cada semana, y cada fin de semana lo pueda utilizar para meditar, para recuperar energías, proponerse nuevas metas, corregir lo anterior e iniciar una nueva semana. Cuando vemos a Dios cómo lidió con el pueblo de Israel y lo estableció en la tierra prometida, en el desierto, les dio festividades que debían celebrar una vez al año. Y estas festividades o fiestas tenían la intención de hacer recordarles a ellos lo que Dios había hecho, y ellos puedan renovar su compromiso de obediencia al Señor para lo que era el nuevo año o el nuevo periodo de tiempo que venía después de la celebración de esta festividad. Así que Dios plantó esta idea de proponerse un nuevo compromiso en la mente de los israelitas ya desde muy temprano en el Antiguo Testamento. Y creo que esa es la razón por la que los cristianos tenemos también esta práctica, buena práctica, de pensar, de detenernos un poco al final de cada año y al inicio del nuevo, y meditar en las cosas que no hemos hecho bien y proponernos nuevas metas, nuevos compromisos. Y las famosas resoluciones Jonathan Edwards son siempre que se mencionan en este tiempo del año. Y una de esas cosas en las que yo creo que nosotros tenemos que pensar, yo creo que viéndolo desde una perspectiva más general, tiene que ser y está centrada siempre, direccionada hacia la madurez espiritual, ¿verdad? Pensamos en eso, en nuestra madurez espiritual. Y saben que el tema de la madurez espiritual ha sido el tema casi prohibido
en las iglesias de Latinoamérica, desde que el Evangelio llegó aquí. Ha sido un tema tabú, no que no se mencione este título o esta frase de crecimiento espiritual o madurez espiritual, pero en realidad si examinamos un poco más de cerca la situación de las iglesias en Latinoamérica y en Ecuador, desde que llegó el Evangelio en los 1800, las iglesias de Latinoamérica no han llegado a la madurez espiritual. Para ustedes puede ser una declaración demasiado confrontativa y un poco incluso atrevida de mi parte decir algo como esto, pero en realidad no es muy difícil llegar a esta conclusión si uno conoce un poco de la historia de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Se ha hablado y se habla de la madurez espiritual y el crecimiento espiritual, pero podemos reconocer alguna iglesia en la historia evangélica de nuestra nación o continente que haya llegado a la madurez espiritual. Es difícil encontrar una. Es difícil encontrar una. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la iglesia evangélica requiere al menos, yo pienso, de 3 componentes para llegar a esto. Y no es una exageración cuando lo digo, pero uno de los más básicos es conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio. Y creo que podemos decir a ciencia cierta que la iglesia evangélica de Latinoamérica no conoce el Evangelio. No es una exageración. No conocen el Evangelio y no conocen a Cristo. Aunque se habla de Jesús y se habla del Evangelio y se predican cosas, carece de un conocimiento profundo del Evangelio. Así que estaba leyendo un artículo de un hombre cristiano a finales de los 1980s, y él decía que lo contrataron, se reunieron un número importante de denominaciones evangélicas en Puerto Rico, y le pagaron a él y lo contrataron para que evalúe la producción de material para escuela dominical de niños. Este era el propósito en los 1980s. Y este material tenía la intención de ser usado por todas las denominaciones evangélicas, incluso no solo de Puerto Rico, sino a través de toda Latinoamérica. Así que él se puso a la tarea y se puso a examinar lo que ellos intentaban hacer con el material de los niños y calculó todo, calculó los costos y los gastos y las personas que había que contratar para producir tal material, etcétera, etcétera. Y al final de este proyecto se reunió el comité, los representantes de las diferentes denominaciones evangélicas, y él dio su veredicto, su evaluación. ¿Cuál fue su evaluación? No era apropiado producir este material para niños de escuela dominical, y dio las razones. Porque había que contratar personas para que hagan los gráficos en estos cuadernos, había que contratar personas para que escriban las narrativas bíblicas, había que contratar un sinnúmero de personas que costaría demasiado para el gasto que ellos habían planificado. Eran más, además que las denominaciones tenían diferentes posturas sobre el bautismo. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas bautizaban bebés, otras no. Entonces, ¿cómo se pondría esto en un material para niños? ¿Cuál postura se elegiría? Así que al final él dijo, no veo apropiado que nosotros hagamos esto. Pero él propuso otra idea. Y él dijo, me parece más apropiado, costaría menos y creo que impactaría más si nosotros producimos un material de escuela dominical para adultos. Para adultos. Y la respuesta, ¿saben cuál fue de todo el comité? Los representantes de las diferentes denominaciones cristianas. La respuesta de todos fue, no, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Adultos, se supone que la escuela dominical, el aprendizaje, el crecimiento espiritual es para los niños, no para los adultos. ¿Saben qué? Ese ha sido el pensamiento de la iglesia en Latinoamérica por siglos ya, al menos 2 siglos. Que cuando tú llegas a la salvación, en el momento en que llegas a la salvación ya lo conseguiste todo. Ahora te puedes subir al tren, te puedes sentar en el vagón y el tren te lleva donde sea que te lleve, pero tú solo tienes que estar allí sentado disfrutando del viaje. Esa es la vida cristiana, según la perspectiva latinoamericana del crecimiento espiritual. En otras palabras, deja que Dios haga todo lo que Él quiere hacer conmigo, pero yo no debo hacer nada por mí mismo ni para mí mismo en la vida cristiana. Puedo sentarme y cruzar los brazos. Material para crecer espiritualmente para adultos, eso no tiene ningún sentido. Los niños necesitan eso, nosotros no.
Y este hombre escribió un artículo acerca de la necesidad que tienen las iglesias de Latinoamérica de crecer espiritualmente. ¿Por qué en 1980 alguien escribiría un material y un artículo para convencer a los adultos de las iglesias evangélicas en Latinoamérica de que necesitan crecer espiritualmente? Noten cuán lejos hemos estado del norte, sin brújula. Y esa es la razón por la que este es un tema importante, pienso yo. Si no ha habido predicación expositiva, si no ha habido ministros calificados, no ha habido obediencia a la palabra, entonces las iglesias nuestras han crecido de esto. Nosotros, yo creo que uno podría decir, dime qué personas, qué actividades, qué pecados o qué sueños has abandonado por Cristo, y te podré decir que has comenzado a caminar por el sendero de la madurez espiritual. Pero dime qué estás abandonando. Dime qué has abandonado. Dime qué persona que amas más que a Cristo has abandonado. Dime qué actividad o qué pecados o qué inclinaciones estás abandonando por Cristo. Y entonces te puedo decir que estás en el sendero del crecimiento espiritual. Pero es la única manera. Es la única manera, es el inicio. Y es lo que nos ayuda a ver Pedro aquí en este pasaje tan importante sobre la madurez espiritual. Es básicamente obediencia. Y observen que este es el énfasis de Pedro en su primera carta y en su segunda carta también. En su segunda carta son solo 3 capítulos. Él habla sobre los falsos maestros. Pero en el capítulo 1 él se preocupa por proveer a los cristianos de lo que necesitaban para vivir su vida cristiana y estar preparados para los engaños de los falsos maestros. El mejor antídoto para el engaño es el crecimiento espiritual, es la madurez espiritual, y Pedro lo pone de manera tan clara aquí. Ahora noten lo que dice este pasaje. Voy a leer desde el versículo 5, dice 2 de Pedro 1:5, y aquí encontramos lo que yo llamo la cadena de oro de la madurez espiritual, ¿ok? 7 virtudes. Si hablamos de la fe, añadimos a la fe, serían 8 virtudes. Pero sin la fe, que es algo que ya tenemos, son 7 virtudes que elige el apóstol Pedro, no arbitrariamente, que forman una cadena. Algunos han dicho una escalera del crecimiento cristiano. Pero es básicamente el origen, el fin y todo el proceso que un creyente debe seguir para garantizar su madurez espiritual. Noten lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal, o aquí dice la Biblia de las Américas fraternidad, y a la fraternidad amor. Versículo 8, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y el versículo 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante pasaje para iniciar el año, ¿verdad? Qué importante texto, especialmente versículos 5 y 6 y 7, para iniciar un nuevo compromiso con el Señor. Y este tema es tan importante a la luz de toda la Biblia, que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios instando al pueblo, a su pueblo, a obedecer. Noten que no sería suficiente que una iglesia tenga ministros calificados y que prediquen expositivamente la palabra si no hay obediencia, si no hay una respuesta de parte del pueblo de Dios. En Deuteronomio 6, no tienen que ir a ese pasaje, no lo voy a leer, pero en Deuteronomio 6, solo para hacer una referencia allí, versículos del 1 al 6, donde encontramos la famosa Shema de los judíos.
En este pasaje donde Moisés insta al pueblo de Israel a obedecer todo lo que Dios les había revelado en la ley, se repite esto con énfasis, que ustedes obedezcan lo que se les ha enseñado, que pongáis por obra, guardando, cuidaos de poner por obra. Todo eso se repite en esos primeros 6 versículos. Este era el énfasis, obedezcan. Ya saben, porque ya tienen la revelación, ahora obedezcan. Hagan lo que Dios ha demandado en la gran comisión de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. Vemos este énfasis también. Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿qué dice? Y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que dice. Si ustedes saben la gran comisión de memoria, debieron haberme corregido. Enseñándoles todas las cosas no es suficiente. Enseñar todas las cosas. Dice, enseñándoles que guarden. Que guarden. Noten, aquí no solamente estamos enseñando lo que dice la Biblia, estamos enseñando lo que dice la Biblia y enseñándoles a obedecer la Biblia. Que guarden todo lo que yo les he enseñado. En Efesios 4:11, Pablo dice de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, que Él dio dones a los hombres. Y aún nos instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí en Hebreos 5:11, él comienza diciéndole, el autor, a los de la iglesia, debiendo ser ya maestros, pero no lo son. Pero deberían ya ser maestros. Tome nota de estos textos porque son importantes, ¿sí? Demuestran el énfasis del crecimiento espiritual. El énfasis del crecimiento espiritual. Y el cuidado que debemos ponerle a esto. En el Salmo 119:4, el salmista dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. ¿Alguna vez hemos pensado de obedecer con ambición? ¿O ese es un concepto extraño para nosotros? La ambición. Pensamos en el término de ambición siempre de manera negativa. La ambición es un pecado. Sí, la ambición es un pecado. Pero la ambición, según la palabra griega, también puede ser usada para algo bueno. Así como una persona puede ambicionar mucho dinero y las riquezas, e incluso estaría dispuesto a dar su vida por riquezas. La Biblia nos dice en las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento que esa es la misma ambición, el mismo poder energético que fluye de nuestras entrañas y determina todo lo que hacemos por crecer espiritualmente. Si así fuera nuestra vida, el mundo sería diferente, este país sería diferente. Y esto lo vemos en estos textos que leemos en Proverbios 4:23. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él mana la vida. Con toda diligencia. Noten que este es el gran proyecto de nuestra vida, no es uno de los proyectos que tenemos. No es algo que escribimos en un calendario, en una agenda, este es el proyecto. Debería serlo de nuestra vida. En Juan 6:27, Jesús habló en estos términos metafóricos, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Cuántas horas ustedes pasan a la semana trabajando por dinero? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas energías? ¿Y cuánto tiempo pasan dedicando para traer algo de comida a la casa y proveer para las necesidades de la familia? ¿Verdad que son muchas horas? ¿Verdad que es la mayor parte de nuestro tiempo? Consume todas nuestras energías y va consumiendo nuestra vida poco a poco, se va gastando en el trabajo. Desde que tenemos la capacidad de trabajar hasta que no la tenemos ya cuando somos ancianos. Y Jesús está diciendo aquí, no desgasten tanto su vida en las cosas que perecen.
De esta misma manera trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, que es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Pablo en Filipenses 2:12, él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Temblamos? ¿Temblamos por nuestro crecimiento espiritual? ¿Tememos por nuestro crecimiento espiritual? Él usa la palabra temor aquí y temblor. No me gusta cuando escucho a algunos predicadores o cristianos decir, no, temor en la Biblia no es temor. Temor de Dios en la Biblia no es temor de miedo, es otra cosa diferente. No hagan caso a esas farfullas. Temor es temor. Miedo es miedo. Y Pablo usa aquí las dos palabras, temer y temblor. Por si alguien tiene alguna duda de que temor no es temor en la Biblia, él añade temblar. ¿Y por qué debemos temblar todos los días? Porque es algo presente que Pablo dice aquí en Filipenses 2:11. Ocupaos, ocúpense en su salvación. Esto es la santificación. Crecimiento espiritual con temor y temblor. En nuestra salvación. ¿Lo hacemos? Si no, esta es una nueva oportunidad, un nuevo año para comenzar a hacerlo. Tengo tanto temor de cometer pecado. Tengo tanto temor de desagradar a Dios. Tengo tanto temor de perder mis privilegios celestiales. De hacer caer a otros cristianos con mi propia maldad. Hebreos 6:11, el autor dice, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. La misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud con la que comenzaron la vida cristiana deben terminar la vida cristiana. Cuando no podían dejar de hablar de Cristo. No podían dejar de pensar en Cristo. Cuando matar a una hormiga parecía un pecado delante de Dios, una ofensa delante de Dios. Esa misma diligencia y solicitud, llévenla hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Hermanos, ¿por qué deberíamos ser conocidos? Ni siquiera he comenzado a hablar del texto. Pero ¿por qué deberíamos ser conocidos? ¿Cuál debería ser nuestra ambición? ¿Cuál debería ser nuestro firme propósito? ¿Qué es lo que consume tu vida? Si eres cristiano, debe ser trabajar, dedicar mis energías, temer, temblar todos los días delante de la presencia de Dios en el día, en la noche y a lo largo del día por crecer espiritualmente. Por llegar a la madurez espiritual, no quedándome como un enano espiritual, sino creciendo. Podríamos ser en verdad la primera generación de cristianos evangélicos en Latinoamérica en llegar a la madurez espiritual. No es una declaración atrevida, créanme, si leen la historia de la iglesia en Latinoamérica. El ser conformados a la imagen de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Pedro dice, y con esto termino la introducción, Pedro dice, sed santos en su primera carta de Pedro. Sed santos porque yo soy santo. Él dice antes de este versículo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro cita el Antiguo Testamento. Sed santos, esto es lo que Dios dijo al pueblo de Israel. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿ustedes saben algo? ¿Ustedes saben en qué contexto Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Sean santos porque yo soy santo. ¿Saben en qué contexto aparecen estas palabras tan importantes para nosotros que siempre las recordamos, las repetimos y Pedro las cita en el Nuevo Testamento? ¿En qué contexto aparece esto? ¿En un contexto de proezas espirituales, de grandes logros espirituales? Déjenme mostrarles en qué contexto aparece en Levítico 11. ¿Y de qué está hablando Moisés en Levítico 11? Cuando aparece esta declaración de Dios, sed santos porque yo soy santo. Y les adelanto que este es uno de esos mandamientos más fáciles de cumplir, ¿ok?
No es nada difícil cumplir este mandamiento. A menos que alguno de ustedes tenga alguna práctica extraña o sean raros, este pasaje y este mandamiento debería ser fácilmente obedecido por todos los cristianos, aunque reconocemos esto fue para el pueblo de Israel, no necesariamente para nosotros. Pero noten lo que dice, el Levítico 11, el versículo 41. Dice, todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. ¿Verdad que es fácil cumplir este mandamiento? A menos que alguno de ustedes sea raro, es fácil cumplir este mandamiento. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre 4 patas, todo lo que tiene muchos pies. No quiero pensar mucho en esto. Con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comeréis porque es abominación. Dice el versículo 43, y claro, uno dice, bueno, ¿por qué un mandamiento como este? No voy a entrar en todos los detalles, pero si Dios dice no coman bichos, es porque alguien por allá estaba comiendo bichos. Y por eso tiene que decir al pueblo de Israel, ustedes no, ¿ok? Ellos sí, porque son paganos. Ustedes no, que son mi pueblo. Y dice en el versículo 43, no os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra y no os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. Y noten lo que añade el versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. ¿En qué contexto aparece esta declaración tan importante sobre la demanda de santidad al pueblo de Dios en un contexto de comer insectos o reptiles? ¿Ven la importancia de nuestro crecimiento espiritual que abarca todas las áreas de nuestra vida? Por eso Pedro decía un versículo antes, en toda vuestra manera de vivir, sean santos. Ahora, Pedro nos introduce, regresando a la segunda carta, Pedro nos introduce a esta cadena de oro de madurez espiritual. ¿Qué necesitas para madurar espiritualmente? Debe ser la pregunta. ¿Qué necesito para crecer espiritualmente? Si es un tema tan importante según la Biblia también debe proveernos entonces de los elementos necesarios para llegar a ser maduros. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuáles son? ¿Será la meditación trascendental tan popular el día de hoy? ¿Será la respiración profunda? ¿Serán las tradiciones y la filosofía de mi vida, de las iglesias donde fui criado? ¿Será la psicología lo que me lleve a la madurez espiritual? ¿O será convertirme en un miembro muy activo de mi iglesia? Probablemente eso me llevará a la madurez espiritual. O probablemente tener muchos años de cristiano, eso automáticamente me hace maduro en el cristianismo. O puede ser que tenga padres cristianos, lo que me hace maduro en el cristianismo. O pueden ser experiencias místicas, encuentros supuestos con Jesús, o palabras reveladas de Dios a mis sueños, en mis oídos. Experiencias místicas con el Señor. Nada de esto aporta ni siquiera una onza, ni la mitad de una onza para nuestro crecimiento espiritual. Puedes tener a tus padres cristianos, puedes ser muy activo en la iglesia, puedes tener muchas tradiciones y filosofías en tu vida, puedes respirar todas las veces que tú quieras en la forma en la que te han enseñado, puedes tener 40 años en el cristianismo y haber sido criado en iglesias evangélicas, que nada de esto te va a ayudar a llegar a la madurez espiritual. Pero Pedro aquí nos da 7 componentes, 7 ingredientes, 7 virtudes para llegar a la madurez. Y estas deberían ser nuestra resolución para el año nuevo, estos 7 componentes, estos 7 ingredientes y virtudes. Debería querer aferrarme a ellos.
debería querer escribirlos para que estén, como decía Deuteronomio 6, al frente mío, en mi frente, en las puertas, cuando me levante, cuando me duerma, apropiarme de ellos, abrazarlos, hacerlos íntimos, meditar en ellos, estudiarlos y profundizar en ellos. Y yo apenas aquí les voy a dar una introducción de esto porque no puedo, el tiempo no me alcanza para profundizar lo que quisiera en cada uno de estos componentes. Pero al menos voy a dejarles con una introducción para que ustedes tienen 365 días para hacerlo por ustedes mismos. Ahora noten el versículo 5, cómo comienza Pedro aquí. Dice 2 de Pedro 1:5, estoy en la Biblia de las Américas, recuerden, dice, por esta razón también. Eso nos hace pensar en lo que Pedro ha dicho en los versículos anteriores. Y de todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, para ahorrarnos tiempo, creo que lo más importante se encuentra en el versículo 3. Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, ustedes como cristianos, si son cristianos, si han nacido de nuevo, han recibido todo lo que necesitan para vivir una vida piadosa. No necesitas más. Todo Él te lo ha dado por su divino poder. Y con eso nos ha dado preciosas promesas y un conocimiento divino. Todo nos lo ha dado para vivir una vida piadosa. Y por eso Pedro dice en el versículo 5, por esta razón también. Es decir, por la razón de que Dios ya nos lo ha dado todo. Espiritualmente hablando, una herencia, las promesas y la capacidad de obedecer, de confiar en Cristo y de seguirle. Debido a esto, dice, ahora también nosotros debemos hacer algo. Él ya lo hizo. Ahora nosotros debemos seguir haciéndolo con la ayuda de su gracia, con lo que Él sigue dándonos todo el tiempo. Y esto es lo que dice Pedro, versículo 5, obrando con toda diligencia. Y entonces comienza a mencionar cada una de las virtudes que aparecen a continuación, obrando con toda diligencia. Ahora, la pregunta que podemos hacer aquí es, bueno, ¿con qué actitud nos introducimos a trabajar en nuestro crecimiento espiritual para llegar a la madurez? En otras palabras, ¿con qué actitud nosotros debemos ir añadiendo cada uno de estos ingredientes a nuestra vida para llegar a la madurez espiritual? Y esta es la actitud, obrando con toda diligencia. Y en realidad Pedro utiliza la palabra diligencia al inicio de esta frase. Con toda diligencia, dice él. Con toda diligencia obrando. Esta es una palabra interesante. Pedro usa spoudeies, la palabra es la idea de un compromiso extraordinario. La palabra diligencia, una prontitud, algo hecho con urgencia o con rapidez. Es algo hecho con solicitud. Esa es la idea de algo hecho de manera extraordinaria, un compromiso. Pedro usa otra vez esta palabra en el versículo 10. Él dice así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. En el capítulo 13, versículo 14, la vuelve a usar y dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y en el propio versículo 15 del capítulo 1, dice 1:15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. ¿Cuál es la actitud? Antes de iniciar la adición de cada una de estas virtudes o ingredientes a nuestra vida, no podemos introducirnos a esto con una mentalidad de pereza. Porque la palabra aquí que nos dice cuál es la actitud es la palabra spoudei, que es diligencia, es prontitud, urgencia, un compromiso extraordinario. Es todo lo opuesto a la pereza. Ningún creyente perezoso podrá llegar jamás a la madurez espiritual. Jamás, es imposible. Las dos son antitéticas. O somos perezosos y nos quedamos como enanos espirituales, o somos diligentes y comenzamos a escalar la escalera de la madurez espiritual, pero no hay otra manera.
Es la diligencia. Y Pablo dice, no seáis perezosos en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia cuando habla del servicio del Señor. Así que esta debe ser la actitud. Pedro dice aquí toda diligencia. Toda. Añade esa palabra. Es comprometerse con todo esfuerzo. La idea es que aparte de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora nosotros debemos añadir cada onza de nuestra determinación, de nuestro compromiso y de nuestras fuerzas a agregar estas virtudes a nuestra vida, como si fuese lo último que vamos a hacer en este mundo. ¿Y cuál es la orden de Pedro aquí? ¿Cuál es la orden? Esta es la actitud, pero ¿cuál es la orden? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la demanda? Bueno, es un imperativo nomás el que aparece aquí. Y dice en el versículo 5, obrando con toda diligencia, añadid. Añadid. Y este es el verbo, esta es la orden que implícitamente se repite detrás de cada una de las virtudes. Añadid. ¿Saben por qué es interesante esta palabra? Que puede ser traducida como suplir o suministrar algo. Que esta es una palabra que en el antiguo mundo griego se utilizaba para estas personas o estos benefactores. Cuando había una especie de drama o un coro que se estaba preparando para presentarse públicamente, una persona iba a promover la preparación de esta gran presentación pública, porque necesitaban dinero para pagarle a los actores o a los cantantes. Y entonces los que estaban allí sentados escuchaban de esta promoción y alguno podía decir, yo quiero ser la persona que paga todos los gastos para que este drama o este coro pueda presentarse públicamente. Yo quiero ser el gran benefactor. Y esto obviamente implicaba mucho dinero. Las personas que hacían esto eran llamados joros en el griego antiguo. Y estos eran los que publicitaban, pero eran también los que pagaban todos los gastos. Y gracias a ellos se podía llevar a cabo esta obra pública. Ahora, la palabra que usa Pedro aquí no es simplemente esa palabra joros, él añade una preposición epi, que le da más fuerza todavía. Es decir, si estos hombres ya eran conocidos por su generosidad, a proveer todo este dinero para llevarse a cabo la obra, Pedro dice, ustedes aún deben ir más allá en generosidad. Así que él está aquí hablando de una superabundancia, es decir, de añadir, pero añadir superabundantemente cada uno de estos ingredientes o virtudes que él va a enumerar aquí. Así que ustedes notan que todo en este versículo 5 nos va hablando de diligencia, prontitud, es la actitud, y el imperativo y la orden para nosotros es añadir esto, pero hacerlo de manera súper abundante y súper generosamente. En otras palabras, no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Esas son las señales de advertencia que nos va levantando Pedro en este versículo 5. Esto no deben tomarlo a la ligera, es lo más importante. Es lo más importante para ustedes. Y entonces comienza a enumerar una por una estas virtudes. Ahora noten cuál es la primera. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, Pedro menciona primero la fe, pero notan una diferencia entre la fe y el resto de estas virtudes. Que la fe, Pedro le llama su fe. Esta es vuestra fe. El resto de las virtudes no tienen este posesivo. Simplemente es la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, etc. Pero su fe, este es el inicio, este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la fe es algo que ya tenemos. Es la capacidad que nos ha dado Dios en este contexto de creer, de confiar en Cristo, de ser leales a Él. Es el día en que llegamos a nuestra conversión, cuando abandonamos todo por Cristo. Y Pedro ha mencionado esta fe ya en el versículo 1. Él dice a los que han recibido una fe como la nuestra. Ustedes ya recibieron esta fe. Si has nacido de nuevo, ya has recibido esta fe, que es la capacidad de creer y confiar en Cristo y vivir para Él. Ahora, si no has recibido esta fe, pero crees que la has recibido, el resto de estas virtudes va a convertirse en una gran tragedia para tu vida, porque vas a intentar hacer algo que es imposible para ti hacerlo. El punto de partida tiene que ser la fe. Es una persona realmente convertida.
Es una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, ya eres otro, ya eres otra criatura. No eres la misma persona que antes solías ser, que amabas tu pecado. Ahora odias tu pecado y amas las virtudes que Cristo ha puesto en tu mente y en tu alma. Esto es algo completamente nuevo. Y si esto es así de ti, entonces Pedro dice, ahora añade generosamente, superabundantemente, añade a esta fe que ya tienes virtud. Virtud. La palabra aretei, virtud. ¿Qué significa virtud? Virtud podemos traducirla como excelencia moral. Tengo que apresurarme un poco aquí porque debemos ir concluyendo. Pero virtud es excelencia moral. Es una referencia al carácter interno. Algunos han confundido pensando que virtud hace referencia a buenas obras. Obviamente hay una relación, pero virtud no son buenas obras. Eso sería muy generalizado para catalogar o calificar esta palabra virtud. Virtud es más la energía interna que me da la capacidad para hacer las buenas obras. Es una persona honorable. Es una persona que en medio de las diferentes circunstancias de la vida siempre va a mostrar esta capacidad de obediencia, de honor, de verdad. Esta es la palabra virtud. Y Pedro está diciendo, esto es lo primero que ustedes deben añadir a la fe que ya poseen. Este nivel de excelencia moral. Excelencia moral. Ahora Pedro añade una segunda virtud o ingrediente. Dice, a esta virtud, a esta excelencia moral deben añadir conocimiento. Conocimiento. Gnosis. Ahora, ¿qué hace referencia a este conocimiento? Bueno, Pedro simplemente dice conocimiento. Así que tiene que incluir el conocimiento bíblico, el conocimiento del Evangelio, pero a la luz del contexto no es solamente una referencia al conocimiento intelectual o mental, tiene que ser más que eso. ¿Por qué tiene que ser más que eso? Porque sabemos que el conocimiento intelectual solo no produce madurez espiritual, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, estamos conscientes de esto. Y por tanto Pedro está hablando aquí de algo más. Él está hablando de un conocimiento que se aplica a la experiencia, un conocimiento experiencial. Cualquiera puede tener conocimiento político, geográfico y de las ciencias que tú has estudiado y de las cosas que tú trabajas, eres un experto y tienes mucho conocimiento, incluso conocimiento teológico. Pero Pedro aquí está más haciendo referencia al tipo de conocimiento que te ayuda a responder a tu esposa cuando está enojada, a tus hijos cuando están desobedeciendo. ¿Cómo respondes? ¿Con qué tipo de conocimiento? Este es el conocimiento del que está hablando Pedro aquí. ¿Con qué conocimiento ustedes están actuando diariamente en su vida como cristianos? Y obviamente es un conocimiento que tiene que venir de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, pero es un conocimiento aplicado a la experiencia. Es sabiduría. Es sabiduría. Es saber aplicar lo que la Biblia dice a las diferentes circunstancias de la vida. Y vamos viendo cuál es la relación incluso entre todas estas, ¿verdad? La fe, que es la capacidad de confiar en Cristo, no puede ser obsoleta, tiene que demostrarse de alguna manera. ¿Y cómo se demuestra? Convirtiendo a esta persona que dice creer en Jesús y que dice seguir a Jesús, es una persona virtuosa. Es una persona virtuosa. Es una persona moralmente excelente y es una persona que sabe aplicar el conocimiento del que Jesús le ha dado a las diferentes áreas de su vida. Y Pedro añade un tercer componente en el versículo 6, dice, al conocimiento añadan dominio propio. Es decir, el conocimiento necesita dominio propio, la virtud necesita del conocimiento, la fe necesita de la virtud. Notan la relación entre estas. Y asimismo, entonces, este conocimiento experiencial necesita dominio propio. Claro, porque si hablamos de las diferentes circunstancias de la vida y cómo aplicamos el conocimiento de la verdad de Dios, cómo amar a mi familia, cómo amar a mis hijos, cómo honrar a mis padres y cómo amar a mis hermanos en la iglesia y cómo conducirme en las áreas diferentes de la vida, voy a necesitar una gran dosis de autocontrol. De autocontrol.
de dominio propio. Necesito controlarme. Necesito negar mis pasiones. Necesito negar mis deseos. Necesito negar mi lujuria. Necesito negar la carnalidad que todavía mora dentro de mí. Esto es dominio propio, añadido al conocimiento. Y al dominio propio que hay que añadírsele, Pedro dice perseverancia. Perseverancia. Creo que Reina Valera dice paciencia, si no me equivoco. Pero es la misma idea, perseverancia, paciencia. Esta palabra nos habla de las vicisitudes o los desafíos de la vida. ¿Cómo debo responder ante los desafíos de la vida? Con paciencia, con perseverancia, continuando con las demás virtudes, sabiendo que el fin está determinado por Dios y que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Entonces puedo perseverar. Esto es Job en el Antiguo Testamento. Estos son los patriarcas que tenemos en el Antiguo Testamento que perseveraron hasta el final a pesar de no ver la promesa cumplida de una tierra y de todo lo que Dios había revelado. Ahora, esta perseverancia, ¿qué es lo que nos permite responder bíblicamente, apropiadamente a las crisis, a las situaciones, a los pecados y a los problemas de esta vida? Debo añadirle otra cosa que es piedad. Piedad. Y cuando pensamos en piedad, quizá podemos pensar en una persona, porque es la misma palabra en su equivalente que aparece en el Antiguo Testamento, y esa persona es Ruth, la moabita. Se dice de Ruth la moabita en el capítulo 3 del libro de Ruth que ella era conocida por ser una mujer excelente. Excelente. Y esa es la palabra piedad. Piedad es una palabra muy general que básicamente significa tener el mismo carácter que Dios tiene. Tener el carácter que Dios tiene y demostrarlo públicamente. Eso es una persona piadosa. Y eso es lo que debemos añadir a nuestra perseverancia. Pero la misma piedad también necesita de otro ingrediente. Y ese otro ingrediente es, y noten cómo Pedro lo va haciendo de una forma más específica ahora. Y creo que también podemos decir que va de lo interno a lo más externo. Y a esa piedad general, Pedro dice, deben añadir profusamente, pródigamente y generosamente fraternidad. ¿Saben cuál es la palabra? En griego para fraternidad es Filadelfia. Filadelfia. Es tener un amor hacia los hermanos. Es un amor de hermanos. Este es el significado del término. Así que Pedro está pensando en este amor fraternal hacia nuestros semejantes, al pueblo de Dios, hacia nuestros hermanos. Así que esta piedad está dirigida o va demostrada hacia nuestros hermanos, prioritariamente hacia ellos. ¿Saben qué? Cuando veo dos personas que están discutiendo, ¿saben a cuál prefiero darle la razón? Si no sé qué es lo que sucedió en realidad, pero el beneficio de la duda se lo doy. Si es una discusión entre un cristiano y un no cristiano, se la voy a dar siempre al cristiano. El cristiano siempre va a tener nuestro beneficio de la duda. Siempre. El cristiano va a ser nuestra prioridad. Siempre será nuestra primera elección antes que la gente del mundo. Siempre, siempre, siempre. Tiene que ser así. Porque son hijos de Dios y son nuestros hermanos. Es el pueblo de Dios. Somos de la misma familia. Es discriminación, pueden llamarle como quieran, discriminación, lo que sea, no importa. Pero es una preferencia, es un favoritismo, pero es un favoritismo santo hacia los que son parte del pueblo de Dios, porque pertenecemos a ese pueblo. Si tengo que prestarle dinero a un no creyente, a un cristiano, ¿a quién voy a preferir? Al cristiano, 1000 veces a un cristiano. No significa que no podemos hacer cosas por los no creyentes, claro que sí, pero si es de preferencias, siempre vamos a preferir a los creyentes. Y Pedro está diciendo, hagan esto profusa y generosamente. Y por último, él termina con este último ingrediente, que es ágape. Y dice, a este amor fraternal, a esta fraternidad, agréguenle amor. Amor. Y este es un amor que va generalizado a todo el mundo. A todo el mundo. No solamente a los cristianos, sino a todos. Y notan cómo
esta cadena de oro comienza con fe, que es algo muy interno, y va elaborándose y va desarrollándose hasta que termina en una exposición pública de amor a todos los que pueden vernos. Esto es lo que concluye esta escalera espiritual que nos lleva a la madurez. Si tú abundas en cada una de estas virtudes, eres maduro espiritualmente. Y Pedro añade algunos alicientes en los versículos siguientes. Noten lo que él añade para promover estos ingredientes, para llevarnos a la aplicación de estos ingredientes. Él dice en el versículo 7, pues estos, al estar en ustedes y abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre van a ser útiles en la obra del Señor. Dice en el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes, dice, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Qué significa eso? Pedro está diciendo, es muy probable, y es lo que casi con seguridad va a suceder, que si no estás abundando en cada uno de estos ingredientes, ¿sabes qué va a pasar? Incluso como cristiano vas a entrometerte de nuevo en los pecados en los que vivías antes de ser cristiano. Vas a olvidar que Cristo perdonó esos pecados por ti. Vas a olvidar que Él te purificó de esos pecados. ¿Por qué lo vas a hacer? Y vas a intrometerte en ellos de nuevo, en un círculo vicioso, porque no estás abundando en estas virtudes. Noten lo que añade en el versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes. Por eso el llamado a la diligencia. Prefiere hacer esto antes que ver videos. Prefiere hacer esto antes que entrometerte en actividades vanas. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto meditas? ¿Cuánto procuras tu crecimiento espiritual? Dice Pedro, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Qué maravillosa promesa para un nuevo año, ¿verdad? Nunca tropezaréis mientras estés creciendo y abundando en cada una de estas virtudes. Y termina con el versículo 11. Noten esta maravillosa promesa. Pues de esta manera os será concedida ampliamente. Ampliamente. ¿Saben que la palabra ampliamente es la misma palabra que se traduce como añadite en el versículo 5? Es la idea de hacer algo con mucha generosidad, con mucha prodigalidad y profusamente, así profusamente y ampliamente se les dará la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saben, todos los cristianos vamos a llegar al cielo, todos los cristianos vamos a entrar al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero algunos tendrán la puerta más ancha que otros. Y algunos serán mejor recibidos que otros. ¿Y cuáles serán los que recibirán esta amplia entrada? Que Pedro dice no es para todos, es para los que han sido diligentes en crecer en cada una de estas virtudes. No puedo siquiera imaginar la cantidad de recompensas y privilegios ese día para los cristianos que finalmente han llegado a la madurez espiritual. No queremos que el rapto o nuestra propia muerte nos sorprenda sin haber llegado a la madurez espiritual. ¿Quieres tú eso? Claro que no. No quiero ser recogido en las nubes en el aire como un enano espiritual. Quiero haber experimentado en esta tierra, aún en un cuerpo de pecado, lo que es, lo que significa y lo que se siente llegar a ser un cristiano maduro. En estas semanas he estado leyendo un libro de los predicadores de Escocia que transformaron el país de Escocia, especialmente desde la Reforma Protestante en adelante. Y estaba viendo que después de John Knox hubo un hombre que se llamaba Robert Bruce. La primera vez que yo escuché ese nombre fue en una película, la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, que fue habitada, se llevó a cabo en los 1300, cuando los escoceses luchaban contra los ingleses por su libertad. Y allí aparece uno de los escoceses que pertenecía a la aristocracia escocesa, se llamaba Robert Bruce. Y él venía de una familia, su padre también había sido de la aristocracia, eran reyes o gobernantes de Escocia que tenían alguna relación con los ingleses. Pero cuando estaba leyendo este libro,
El autor decía que Robert Bruce, venía de una familia de aristócratas escoceses. Así me di cuenta que este Robert Bruce de Escocia, cuando se adaptó la película de Corazón Valiente, era un ancestro de este gran predicador que vino a finales de los 1500, inicios de los 1600, con el mismo nombre y apellido, Robert Bruce. Robert Bruce fue conocido por cambiar el panorama espiritual de Escocia, allí donde él predicó. Fue conocido no solo por su gran predicación bíblica y expositiva, sino también por su vida piadosa, su estilo de vida. Un día, como ilustración de esto, él estaba en una cabaña. Todos los que lo conocían daban testimonio de su madurez espiritual. Y Dios usó hombres como estos para transformar el panorama de Escocia, toda Escocia. Y un día él estaba orando dentro de una cabaña, en un cuarto, en una cabina. Tenía un compromiso de salir y predicar, pero él estaba en esta cabaña. Y había algunas personas que le acompañaban, pero estaban fuera. Y uno de los que estaba fuera envió a uno de sus amigos, hermanos, para decirle a Robert Bruce que ya era hora de salir, partir, porque él debía predicar y cumplir algunos compromisos evangelísticos. Y cuando este hombre entró dentro de la cabaña, no entró al cuarto donde estaba Robert Bruce, pero entró del lado de la pared donde estaba Robert Bruce, dentro de este cuarto, y el hombre escuchó que Robert Bruce estaba hablando, y hablaba solo. Así que este hombre salió un poco sorprendido y confundido, y regresó al hombre que lo había enviado, y le dijo: algo está pasando con Robert Bruce, está demorando, no sale, y probablemente va a demorar mucho más. Y el hombre le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué está demorando? ¿Qué está haciendo? Y este hombre que había entrado a la casa, a la cabaña, le dijo: porque yo entré y lo escuché. Y lo que él estaba diciendo es esto. Él simplemente decía: no voy a salir si tú no vas conmigo. No voy a salir si tú no vas conmigo. ¿Cuál fue el secreto de la vida de Robert Bruce? Fue su vida de oración. No estaba dispuesto a salir de su cabaña sin la compañía del ser divino que le había llamado a ser un predicador. Su vida de oración, su vida piadosa, fue el arma que Dios utilizó para transformar a toda una nación y llevarlos a la madurez espiritual. Esto es lo que necesitamos hacer, hermanos. Y esto es lo que necesitamos para un nuevo año. Y sobre todo ahora que vamos centrándonos en lo que es la Santa Cena, y pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos ha capacitado para vivir de esta manera. Vamos a hacerlo en este momento, así que déjeme hacer una oración y comenzamos con la celebración. Padre, te damos gracias por este día, por esta tu palabra, y rogamos, Señor, que tú nos dirijas en esta celebración de la Santa Cena, teniendo tu palabra en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Rogamos que esta celebración no sea algo efímero ni temporal, sino que tenga repercusiones permanentes en nuestro corazón y en nuestra alma. Que Cristo sea real, porque es real. Y su crucifixión es real, porque realmente sucedió e impacta nuestra vida. Cómo un ser divino pudo darse a sí mismo por alguien como yo, por alguien como nosotros, no tiene sentido, pero en tu gigantesco amor decidiste hacerlo para crear un pueblo para tu gloria y tu honra. Y esto es lo que tenemos el privilegio de celebrar, Señor. Danos la mente para hacerlo, te pedimos en el nombre de Jesús.